hacer lo que yo hice. ¡Me lo van a hacer a mí! La serie Monster inicia con el episodio 1 titulado Madre. Nos encontramos en 1944, en la tranquila pero sombría Plainfield, Wisconsin. Lo que parece un pueblo cualquiera pronto se convierte en el escenario de algo perturbador. Monster, la historia de Ed Gein. Ed, un hombre solitario y reservado, trabaja cada día en la vieja granja familiar. Sin embargo, bajo esa calma se oculta una mente enredada entre culpa y deseo. Una tarde, espía a Adeline, la joven que le gusta, mientras ella se cambia en su habitación. Lo inquietante es que esa misma noche su madre, Augusta, lo sorprende usando su ropa interior, cometiendo lo que ella llama un acto pecaminoso. Quítatelo. Has traído el pecado a esta casa. De pronto la furia estalla. Augusta se arrodilla, reza y sentencia que jamás debe casarse ni acercarse a mujer alguna, porque todas son instrumentos del mal. Pero entonces ocurre lo inesperado. Ed continúa viéndose con Adeline en secreto. En un café, ella le muestra fotos del genocidio nazi, imágenes que lo hipnotizan entre horror y fascinación. También le regala un cómic, La perra de Buchenwald, basado en Ilse Koch, una mujer alemana cruel que se convierte en la nueva obsesión de Ed. Al día siguiente, su hermano Henry llega a la granja con una noticia que incendia todo. Planea casarse con Ginny, algo que Augusta jamás permitiría. Ed intenta hacerlo desistir, pero Henry pronuncia las palabras prohibidas, que su madre está enferma por culpa de la religión. Entonces ocurre el quiebre. Ed, cegado por la ira, lo golpea en la cabeza con un tronco, dejándolo inconsciente. Aturdido, cree que aún vive y regresa a casa. Durante la cena, Augusta confiesa que odiaba la intimidad con su esposo y que cada encuentro fue un tormento. Ed, lejos de sentirse ofendido, la compadece, reafirmando su devoción enfermiza. A la mañana siguiente, encuentra el cuerpo sin vida de Henry en el granero. Lo arrastra, enciende una fogata y avisa a su madre. Los policías concluyen que murió asfixiado, pero el destino golpea de nuevo. Augusta sufre un derrame cerebral y queda paralizada. Ed la cuida con una ternura inquietante, bañándola, acariciándola, encontrando placer en esa cercanía que ya roza lo prohibido. Con el tiempo, Augusta mejora un poco. Le pide a Ed que la acompañe a visitar a un hombre que les debe dinero, pero la escena se torna violenta. Augusta maldice al hombre por vivir con una mujer impura. Poco después, sufre otro derrame y muere. De pronto, Ed queda completamente solo. Durante el funeral, llora desconsolado frente a la tumba de su madre. Esa misma noche, regresa a una casa vacía. Se sienta en el sillón donde ella solía rezar y entre el silencio cree escuchar su voz. Intenta ignorarla, pero la presencia parece flotar en el aire. Los días pasan. Ed trabaja, come, respira, pero su mente se hunde más en la locura. Entonces, una noche, atormentado por los recuerdos, visita el cementerio. Entre la oscuridad y el viento helado, comienza a cavar una tumba. Saca el cuerpo en descomposición de una mujer y lo lleva a casa. Con calma espeluznante, la desnuda y la sienta en la mecedora de Augusta. Así termina el primer episodio de Monster, la historia de Ed Gein, una puerta abierta a la mente de un hombre atrapado entre represión, culpa y un amor imposible hacia su madre. Todo continúa en el episodio 2, titulado Tan enfermo como tus secretos. Nos encontramos otra vez en la granja de Plainfield. Ed Gein trabaja bajo el sol cuando de pronto su mente se fractura. Lo siguiente que vemos es una visión aterradora. Prisioneros de Ilse Koch lo persiguen, gritando su nombre, exigiendo justicia. Ed corre hasta su casa, jadeante, convencido de que vienen por él, porque saben lo que ha hecho. Entonces, una voz conocida atraviesa el aire, la de su madre. Augusta le habla desde el más allá, ordenándole que se calme, que obedezca. La escena se disuelve y el tiempo da un salto brusco. Estamos en 1959. Han pasado 14 años desde la muerte de Augusta Gein. En un elegante estudio de Hollywood, Alfred Hitchcock conversa con su madre y el escritor Robert Bloch sobre el caso del asesino de Wisconsin. Bloch comenta que Ed fue diagnosticado con esquizofrenia y que su obsesión con la muerte inspirará la próxima película de Hitchcock, Psycho. La imagen cambia. Vemos los ojos de Bloch brillando mientras narra que Ed nació en 1906 y creció entre sermones, cadáveres y fotografías de guerra. Lo inquietante es cómo esa educación enfermiza se transformó en fascinación por los muertos, una fascinación que pronto tomaría forma tangible.
A continuación, la historia retrocede a 1945. La imagen se vuelve sepia. Ed, completamente trastornado, recrea escenas del cómic de Ilse Koch, cose pieles, fabrica lámparas, convierte su casa en un museo del horror. Tras la muerte de su madre, el lugar se hunde en polvo y silencio, pero Augusta sigue allí, en su cabeza, prohibiéndole amar, susurrándole que ninguna mujer es digna. Ed discute con esa voz invisible, sin embargo, desobedece. Sigue viéndose con Adeline. Una tarde, en un intento torpe de intimidad, le confiesa que hizo un cuenco con un cráneo humano. Adeline se ríe, creyendo que es una broma, pero Ed insiste en mostrarle su obra. La cámara la sigue entrando en la casa, paredes descascaradas, un hedor espeso y en el centro una silla tapizada con piel humana. Ed presenta el cadáver sentado en ella como mi madre. Adeline, horrorizada, finge cortesía, saluda a la señora Gain y huye sin mirar atrás. La respiración de Ed se corta, la escena vibra entre culpa y furia. Discute con la voz de Augusta que lo humilla, algo se rompe y ese quiebre abrirá la puerta a un nuevo crimen. Ed toma su escopeta, sale a beber al bar del pueblo buscando silencio, pero lo que encuentra es a Mary, una mujer alemana de mediana edad que atiende la barra. Ed la observa con una mezcla de ternura y odio, le recuerda a Augusta y también a Ilse Koch. La tensión se acumula, el aire vibra, entonces de pronto dispara, la sangre mancha las botellas. Ed arrastra el cuerpo hasta su camioneta y lo lleva a casa. Allí, con una serenidad espantosa, se viste con su ropa interior. El silencio lo envuelve, solo roto por la respiración de su locura. La escena se corta con un fogonazo blanco. Volvemos a 1959. En Hollywood, Hitchcock elige a un joven actor, Anthony Perkins, para interpretar al asesino inspirado en Gain. Perkins, tímido y reservado, se sumerge demasiado en el papel. Su pareja lo confronta, celosa, acusándolo de dejarse manipular por un terapeuta que promete curarlo. Perkins duda, teme, pero sigue adelante. El eco de Ed Gain comienza a filtrarse en él. El rodaje inicia. Hitchcock ha recreado la casa de Ed con precisión obsesiva. Las paredes sucias, los cráneos, los restos humanos. En un cajón, Perkins encuentra fotografías reales de las víctimas, 9 partes del cuerpo femenino conservadas por Gain. El actor tiembla. Entonces Hitchcock, con su voz lenta y grave, le dice: quiero exponer todos los secretos de Ed Gain al mundo. ¿Tienes tú alguno que ocultar, Anthony? El silencio se vuelve denso. Entre rodajes, Perkins le confiesa a su terapeuta que siente repulsión física cuando está con su pareja, incluso náuseas. El médico propone un tratamiento para corregir sus impulsos. Perkins, cansado de su conflicto, acepta. Mientras tanto, en 1945, la policía encuentra el cadáver de Mary. Un testigo menciona haber visto la camioneta de Ed frente al bar. Las piezas comienzan a encajar. Finalmente, volvemos a 1959. Hitchcock observa a un público aterrado mientras Psycho se proyecta por primera vez. Su rostro refleja fascinación. El monstruo de Plainfield ha sido liberado en la pantalla, pero lo inquietante es que sus secretos aún respiran entre las sombras. El episodio 3, titulado La niñera, se abre con un flashback como un sueño turbio. Nos trasladamos años atrás, cuando Augusta Gain descubre a su esposo tirado en el suelo, borracho. Su rostro, endurecido por la fe y el desprecio, se transforma en furia. Lo echa de la casa entre gritos. Él intenta defenderse y la abofetea, pero Augusta responde con brutalidad. Lo golpea, lo maldice y le prohíbe volver jamás. Lo lamento, Augusta. Perdón. Eso será lo último que harás. En la penumbra, Ed observa, mudo. La tensión es insoportable. Entonces, Augusta se gira hacia él y pronuncia las palabras que se grabarán en su mente para siempre. Nunca toques a una mujer, Edward. Jamás. El eco de esa orden atraviesa los años. De pronto, regresamos al presente. Ed, ya sumido en la locura, se viste con la ropa de su madre mientras limpia la casa. Enciende un viejo tocadiscos. Una melodía antigua inunda el aire. Y, bajo esa música, Ed comienza a bailar, usando un rostro humano como máscara. Es un homenaje deformado, una ofrenda a Augusta. Mientras gira, sonríe, convencido de que ella lo observa desde algún rincón. Pero entonces, algo irrumpe. Golpes en la puerta. 2 policías llegan a interrogarlo por el asesinato de Mary, la camarera desaparecida. Los agentes revisan la granja. Aunque Ed es el principal sospechoso, logra engañarlos con su tono amable y su mirada vacía. Les dice que no sabe nada, que Mary era una mujer con secretos. Uno de ellos menciona que el cuerpo nunca apareció. Ed sonríe. Apenas. La escena se congela en un silencio incómodo. Más tarde lo vemos en el restaurante del pueblo. Allí se encuentra con Adeline. Ella se disculpa por haber huido la noche anterior. Ed la escucha, en calma. Durante la conversación, Adeline menciona el caso de un hombre trans que, tras una cirugía, vive ahora como mujer. Lo inquietante
inquietante es cómo esa idea prende fuego en la mente de Ed. El concepto de transformar el cuerpo lo hipnotiza. No dice nada, solo la observa, mientras su mente crea imágenes imposibles. Esa noche, impulsado por su nueva obsesión, Ed vuelve al cementerio, desentierra otra tumba, roba un anillo y al día siguiente se lo entrega a Adeline como símbolo de amor. Luego la invita a una cita. Caminan entre lápidas, beben vino y bajo la luna Ed le propone matrimonio. Ella acepta, pero cuando están por hacer el amor, la voz de Augusta irrumpe, helando el aire. Ed se detiene, temblando. Murmura que no puede fornicar si no van a tener hijos. Adeline, confundida, se aparta. No, espera. Madre siempre dice que no deberías fornicar a menos que quieras hacer un pequeño... La escena se desvanece con el amanecer. A la mañana siguiente, ella lo presenta a una familia que busca ayuda. Los Heller necesitan a alguien que cuide a sus hijos, Enid y Frank, porque su niñera Evelyn está enferma. Ed acepta encantado. Lo siguiente que vemos es su descenso final. Lleva a los niños a su granja y les muestra un hueso de dedo como si fuera un juguete. Ríe. Luego, sin advertencia, saca algo peor, una cabeza humana. Los pequeños gritan. Ed, con una máscara de piel, baila frente a ellos. La cámara tiembla, los gritos se funden con la música del tocadiscos. Así está mejor. Eso es tonto. Eso no es real. ¡Sí es real! Al devolverlos, los Heller lo enfrentan, lo insultan, le prohíben acercarse jamás. Ed, humillado, enloquece. Culpa a Evelyn, la niñera, de haberle robado su trabajo y su destino con Adeline. Esa misma noche, la secuestra. En su mente retorcida cree estar cumpliendo una misión santa, pero algo se rompe para siempre. Días después, Ed convence a Adeline de que se escape con él. Ella, asustada, acepta. No sabe que su destino está sellado. La historia se corta con un salto a 1964. Anthony Perkins, aún marcado por su papel en Psycho, vive bajo su propia sombra. Intenta escapar del personaje que lo devora. Se casa con una mujer, convencido de que el matrimonio lo curará. En terapia, dice sentirse libre, sano, normal, pero su mirada lo contradice. A su agente le promete que jamás volverá a interpretar a Norman Bates ni a Ed Gein. Mientras tanto, los productores presionan a Hitchcock para hacer una secuela. Él se niega, jura no volver al horror sexual. Sin embargo, comprende algo inquietante. El público ya pertenece a ese monstruo. Su criatura lo ha superado. La escena final vuelve a la granja. Ed, en la penumbra, asesina brutalmente a Evelyn, la niñera. Su cuerpo se convierte en otra pieza de su colección macabra. La cámara se eleva. En la oscuridad, la silueta de Ed baila una vez más con su máscara. Años después, esa escena será inmortalizada en un nuevo clásico del cine slasher. El verdadero monstruo de Wisconsin ya es inmortal. El episodio 4, titulado Verde, se abre con un silencio húmedo. Lo siguiente que vemos es a Ed Gein, de pie sobre el cuerpo sin vida de Evelyn. Sus manos tiemblan mientras cubre la piel pálida con una loción espesa, verde y viscosa. Luego, cuidadosamente la envuelve en gasas, capa tras capa, como si quisiera conservarla eternamente. Afuera, la lluvia cae con violencia. En la penumbra, Adeline descubre el cadáver sentado en la vieja mecedora de Augusta. Sus ojos se abren de horror. Grita, corre bajo la tormenta hasta su casa, empapada, jadeante, temblando, pero el peligro la sigue. Momentos después, Ed irrumpe, empujando la puerta con un golpe seco. La encuentra en su habitación. Sobre la cama hay un conjunto de lencería que Adeline había dejado antes. Ella lo enfrenta, lo acusa de robar su ropa interior y le pregunta si el cuerpo en la silla era el de su madre. Ed lo niega, pero confiesa que puede oír la voz de Augusta hablando desde el cadáver. Adeline intenta serenarse. Fingiendo comprensión, le dice que no la asusta, que quiere entenderlo. Lo inquietante es que mientras habla, vemos en paralelo cómo Ed corta las gasas de Evelyn y se viste con su ropa interior, hundiéndose en su propio delirio. Horas después, Ed camina hasta el pueblo bajo el amanecer gris. Entra en la ferretería local. Detrás del mostrador está Bernice, una mujer amable pero frágil, que tiembla levemente al tomar sus pastillas para suprimir el apetito. Le sonríe a Ed y le agradece por tratarla siempre con respeto. Ed la observó con una calma extraña. La invita a cenar. La imagen cambia. Ambos sentados en un restaurante vacío. Bernice coquetea, riendo. Ed la mira con una mezcla de ternura y deseo torcido. En mitad de la charla, le pide que se quite el brasier y se lo regale. Ella ríe, creyendo que bromea. La música de fondo suena suave, pero la mirada de Ed no pestañea. Más tarde van a una pista de patinaje. Mientras giran, él comienza a alucinar. Ve a Evelyn deslizándose junto a ellos, cubierta en gasas verdes, y detrás de ella, Ilse Koch susurrándole. Convierte su piel en un sofá. Bernice lo invita luego a su casa. En un gesto perturbador, Ed le muestra el brasier que lleva puesto. Ella sonríe, lo acepta, y esa noche tienen relaciones. Antes de dormir, ella le dice con dulzura: "Sé tú mismo, Ed".
La frase se clava en su mente. De regreso en la granja, Ed empaca sus pocas pertenencias. En voz alta le anuncia a su madre invisible que se casará con Bernice. Entonces ocurre el quiebre. La voz de Augusta resuena, furiosa, acusándolo de sucumbir a la lujuria. Le dice que Bernice es impura, que ha estado con muchos hombres y que ahora lo ha contaminado con una enfermedad del alma. Ed se arrodilla, desesperado, pidiendo perdón. Al día siguiente visita la ferretería. Bernice lo recibe con ternura, le ofrece vino, pan y le regala su lencería favorita como promesa de amor. Pero Ed la observa distinto. Su expresión es un espejo de odio y asco. De pronto se levanta, la llama sucia y se marcha. Horas más tarde la llama por teléfono. Su voz tiembla de furia. La acusa de haberlo contagiado, de arrastrarlo al pecado, de atormentar el alma de su madre en el infierno. Bernice, herida, le pide que se aleje. Entonces se oye un disparo. Ed la mata por la espalda. La pantalla se funde a negro mientras un zumbido metálico se eleva, presagio de lo que vendrá. La escena siguiente corta a la granja. Dos mochileros buscan refugio de la lluvia y se topan con el horror. Ed, con el cuerpo de Bernice colgado del techo, cortándolo con una motosierra. La cámara tiembla, los gritos se funden con el motor rugiente. Esa noche, Ed lleva a Adeline al granero. Le muestra el cadáver mutilado, suspendido, sin órganos. Adeline apenas puede respirar. Saca una cámara y logra tomar una fotografía antes de escapar. Su huida se mezcla con un salto temporal. Año 1973. El joven director Tobe Hooper escucha por primera vez la historia real de Ed Gein. En su libreta anota una palabra, chainsaw. Lo vemos escribiendo furiosamente mientras dice en voz baja: esto no es solo terror, es América. En su mente nace The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. La pantalla alterna entre la película y la realidad. Máscaras de piel, gritos, la mecedora, el eco de Augusta. En el cierre, volvemos a la granja. Ed se mira al espejo, lleva puesta la piel y el rostro de Bernice. No voy a hacer la película que el país quiere, voy a hacer la película que se merece. Mueve los labios imitando su voz creyéndose mujer. La cámara se acerca lentamente. La voz de Tobe Hooper resuena. Mi película no inventó al monstruo, solo lo mostró al mundo. El episodio 5, nombrado Hielo, se abre con un suspiro. Adeline yace junto a un hombre llamado Randy. Tras el sexo, le dice sin mirarlo que pronto se mudará a la gran ciudad y que debe olvidarla. Su madre, en cambio, no la deja respirar. Le exige casarse, formar una familia, comportarse como una dama. Incluso la obliga a asistir a un curso de buenas costumbres domésticas donde las mujeres del vecindario aprenden a coser, planchar y servir té con una sonrisa vacía. Adeline protesta, grita que no piensa quedarse en Wisconsin, pero su madre la arrastra de todos modos. Antes de asistir a las clases, Adeline visita a Ed Gein. Lleva su cámara, fotografía los cuerpos mutilados que él guarda con orgullo enfermizo. Ed, excitado por su presencia, le pide tener sexo. Adeline lo rechaza con frialdad. Miente diciendo que ha decidido permanecer casta hasta casarse. La mirada de Ed cambia. Su respiración se vuelve lenta, casi infantil. En ese silencio, algo invisible comienza a fracturarse. En la primera clase, Adeline se sienta entre mujeres ansiosas que repiten sonrisas falsas. La anfitriona, la señora Eleanor Adams, habla con superioridad, corrigiendo hasta cómo deben sostener la cuchara. Adeline, incapaz de contenerse, la insulta y jura que se reirá en su funeral. Días después, la profecía se cumple. La señora Adams muere. Adeline asiste al velorio vestida de rojo, riendo abiertamente frente al ataúd. En voz baja, le dice a su madre que se va a Nueva York y que jamás volverá. Antes de marcharse, se cruza una vez más con Ed. Le cuenta sobre su nuevo empleo y sus planes de irse. Ed interpreta sus palabras como una señal de amor y le propone su primera noche juntos. Adeline lo detiene, cruel. No quiere casarse ni acostarse con nadie, quiere concentrarse en su carrera. Burlona, le dice que busque a otra mujer o alguien no dispuesto. Esa noche caminan entre tumbas. Adeline, entre risas, señala la tumba de la señora Adams y le insinúa que podría usarla. La idea prende fuego en la mente de Ed. Al amanecer, Adeline se despide de su amiga Suzette. Le promete escribirle desde la ciudad, pero cuando Suzette dice que la visitará, Adeline la humilla. Le dice que es una chica simple, aburrida, incapaz de sobrevivir en Nueva York. La escena cambia. Ed solo pasa las noches frente al televisor. Observa entrevistas de personas que cambiaron de sexo, hipnotizado por la idea de transformarse en mujer. En Nueva York, Adeline descubre la otra cara del sueño. Vive en un cuarto sin calefacción, sin dinero. La encargada del edificio, una anciana, se niega a ayudarla. Una tarde, Adeline conoce a su ídolo, el fotógrafo Ouija. Le muestra sus fotos esperando admiración, pero él apenas las mira. Eres una aficionada sin talento, le dice. Su sonrisa se rompe. Humillada, vuelve a su habitación. El frío muerde su piel. Suplica ayuda a la encargada, pero la mujer la ignora. En un arranque de furia, Adeline la golpea con su zapato y huye. El eco del golpe se mezcla con el rugido del viento.
En paralelo, el horror vuelve a Wisconsin. Ed desentierra el cuerpo de la señora Adams, lo lleva a su casa, lo limpia, lo viste, lo adora. Luego, en un acto de locura absoluta, tiene sexo con el cadáver sobre la mesa del comedor. Su respiración se acelera mientras en la radio suena una vieja canción romántica. Después se sienta y abre sus cómics de Ilse Koch, lee con devoción. En una página ve la captura de Ilse y se imagina haciéndole el amor mientras profana el cuerpo de Adams. La cámara muestra fragmentos, piel, gasas, manos, sangre seca. El horror ya no necesita música, se sostiene solo. Días más tarde, Adeline regresa a Wisconsin, derrotada. Su madre la recibe con frialdad. Adeline confiesa que fue humillada por el fotógrafo. Su madre ríe cruelmente y entonces lo dice que durante su embarazo intentó arrojarse por las escaleras para perderla, pero Adeline sobrevivió. Afirma que su hija nació dañada, que su destino es ser un error perpetuo. El silencio cae como hielo. La madre le exige que encuentre un hombre que la tolere. Desesperada, Adeline busca una vez más a Ed. Lo encuentra en su cocina con las ventanas cubiertas por cortinas de piel curtida. Le suplica que la toque, que la haga sentir viva. Ed la observa con una expresión vacía, casi religiosa. La llama demasiado cálida. Dice que su cuerpo late demasiado fuerte. Ella intenta besarlo. Él se aparta con repulsión. Entonces murmura algo que la hiela. Podría tocarte si estuvieras fría. Adeline no entiende. Ed sonríe apenas. Le pide que se siente en la bañera. Ella obedece, temblando. Ed abre el congelador y saca bloques de hielo. Los lanza al agua, uno tras otro. El sonido es metálico, cruel. Adeline pregunta si va a matarla. Ed responde suavemente: no, Adeline, solo quiero amarte correctamente. La cámara se aleja. La superficie del agua se cubre de escarcha. El rostro de Adeline se vuelve pálido, inmóvil. Ed la observó fascinado y en su mente la voz de Augusta susurra: así está bien, hijo, ahora sí está pura. El episodio 6, titulado Pájaro Exuberante, abre con un flashback hipnótico. Frank Warden le ruega a su madre, Bernice, que organice una cena de acción de gracias. Ella duda. Lo inquietante es que parece presentir algo, pero finalmente acepta preparar el festín para su hijo, que lucha con problemas mentales. La imagen cambia. Estamos después del incidente con Ed. Frank y el sheriff Arthur Schley llegan a la ferretería. Las manchas de sangre los paralizan. Entonces ocurre. Frank ve una caja de regalo con el nombre de Ed. Los policías van a su casa. El aire se espesa. Nadie responde. La puerta cruje. La cámara entra. Caos absoluto. Restos humanos, órganos, uñas, cráneos, piel extendida como cortinas grotescas. En la cocina, un corazón humano hierve en una olla. Arthur se congela, luego pide refuerzos con voz temblorosa. Un ejército de detectives se detiene frente a la casa. El viento corta el silencio. Frank intenta procesarlo todo. Desesperado, al no encontrar a su madre, cruza el granero. La oscuridad revela el horror final. El cuerpo mutilado de Bernice. Frank grita, se derrumba. De pronto, Ed aparece. Frank lo golpea, ciego de dolor. Ed balbucea que no hizo nada malo. Arthur interviene, intentando separar a Frank de Ed. Ed insiste en entrar a su casa para ver a su madre, pero Arthur, con una calma rota, le revela que su madre lleva mucho tiempo muerta. En ese instante, Ed se hunde en el silencio. Lo arrestan. A la distancia, Adeline, aislada por su relación con él, lucha por tener amigos, mientras la prensa la persigue. El departamento forense intenta reconstruir el cuerpo de Bernice, pero las piezas no encajan. El experto anuncia que falta gran parte del cuerpo. Adeline, sin embargo, saborea la atención mediática. Concede entrevistas, declara que no tuvo nada que ver con los crímenes, insiste en que solo conocía a Ed superficialmente. Luego le exige a los medios que hablen de ella por sus propios méritos, pero nadie escucha. Eso la irrita. En otra sala, Arthur interroga a Ed sobre los restos humanos y los supuestos asesinatos de más de 200 mujeres. Ed responde con calma siniestra. Dice ser solo un coleccionista, que robaba cuerpos del cementerio. Muchas preguntas quedan sin respuesta. Entonces propone un detector de mentiras. El aire se corta. La tensión aumenta. Se instala el detector. Ahora la verdad tiembla. Ed confiesa haber robado tumbas, haber recogido cadáveres, pero niega comer carne humana. La imagen cambia a un flashback. Ed ofrece carne a un vecino. El sheriff sospecha. Nunca fuiste de casa. Lo inquietante es su reacción. Ed se ofende porque nunca lo invitaron. Arthur insiste. Encontraron un corazón humano en su estufa. Ed no responde. Se encoge, atrapado entre culpa y vacío. Dice que no recuerda matar a Bernice, ni a Mary, ni a los dos autoestopistas, ni siquiera a su hermano Henry. La escena se desvanece. Corta
Corte al funeral de Bernice. Frank, devastado, permanece inmóvil frente al ataúd. Adeline se infiltra fingiendo ser periodista, buscando atención. Le pregunta por el hallazgo del cuerpo mutilado. Arthur la echa con dureza y compasivo invita a Frank a cenar en su casa por acción de gracias. En la cena el silencio pesa. Frank mira el pavo, extraña a su madre. De pronto Arthur enciende el cortador eléctrico. El sonido metálico corta el aire. Entonces ocurre. Frank imagina a Ed diseccionando el cuerpo de su madre. La cámara se acerca a sus ojos, donde la realidad y la pesadilla se confunden. La escena se apaga. El episodio 7, llamado Radio Aficionado, se abre en 1958 como una herida en el aire. Frank apenas puede soportar la muerte de su madre, Bernice. Lo inquietante es cómo la cámara lo sigue, tambaleante, con un vaso en la mano. Sheriff Arthur lo observa con una mezcla de pena y sospecha. Frank confiesa, ha demandado a la herencia Gain, quiere quedarse con la propiedad. Su voz tiembla no de culpa sino de desesperación. Entonces ocurre, el tribunal declara a Ed Gain mentalmente inestable. Ningún castigo, ningún juicio, solo silencio. Frank organiza una subasta con los objetos de la casa de Ed, pero de pronto las llamas. La casa arde por completo, consumida como si el pueblo mismo quisiera borrar la memoria. Adeline salva solo una pieza, el coche de Ed, lo subasta entre murmullos. Mientras tanto, la escena cambia. Ed sonríe, recluido en el hospital psiquiátrico. Salty, la enfermera, le entrega $300 de la subasta. Él pide algo insólito, 3 radios de onda corta, un sujetador de satén y unas bragas. Envía una de las radios a Ilse, y entonces, en la noche, una voz femenina responde en el zumbido del aparato. La transmisión crepita. Ilse y Ed conversan sobre sus vidas, sobre cómo se transformaron en monstruos. Ella habla con frialdad, explicando que lo hizo por venganza, por su gente. Ed duda, dice que no recuerda los asesinatos, aunque admite haber cometido algunos de los crímenes. Lo perturbador es su calma. Ilse le dice que ignore a quienes lo llaman monstruo, pero pronto la imagen cambia. En prisión, Ilse se quiebra. Su soledad es palpable, una cuerda, una sombra, y su cuerpo suspendido en silencio. Al mismo tiempo, Ed escucha a Christine Jorgensen, la cantante trans, mientras se viste con su ropa femenina. Su reflejo parece hipnotizado. Le envía la tercera radio. La siguiente escena se enciende con la voz de Christine al otro lado. Ed le confiesa que es su admirador y que tal vez también sea trans. Habla de su madre, de cómo lo atrapó masturbándose, de cómo le prohibió tocarse. Desde entonces, dice, quise cortarme los genitales. Christine guarda silencio. Él revela que fabricó un traje de mujer con piel y órganos femeninos. La tensión se vuelve insoportable. Christine, horrorizada, responde, no eres como yo. Su voz tiembla entre juicio y miedo. Lo llama ginefílico, un hombre que erotiza los cuerpos femeninos. Dice que su manera de penetrar a una mujer fue siempre simbólica, prohibida. Esas palabras lo atraviesan. Ed murmura, nada tiene sentido. La llamada se corta, la cámara se apaga. De pronto aparece una nueva enfermera, Ross. Ella prohíbe a Ed vestirse de mujer. Lo humilla con dulzura. Él empieza a oír voces, voces que le ordenan matar. Una noche lo vemos en trance, cuchillo, sangre imaginaria, respiración entrecortada. Al despertar sonríe, pero Ross sigue viva, saludándolo desde el pasillo. El terror se invierte. Ed llora. En la oficina del terapeuta confiesa haber hablado con Ilse, con Christine, con las voces. El doctor revela algo devastador. La radio nunca funcionó. No hubo conversación. Ni Ilse ni Christine estaban allí. Era Ed, fragmentado, hablándose a sí mismo. Diagnóstico: esquizofrenia. La cámara se acerca. El médico le entrega medicación. Ross aparece una vez más ofreciéndole una pastilla. Ed la toma, la abraza y la imagen se desvanece, dejando solo el zumbido tenue de una radio apagándose. El episodio final, titulado El Padrino, inicia con un joven, Theodore Ted Bundy. Ataca y secuestra a una mujer. La cámara no se aparta. Vemos el horror, el cuerpo inerte, la brutalidad. Ted vio a sus víctimas muertas, acaricia la descomposición como si buscara algo perdido. Lo inquietante es que todo comienza a resonar con un nombre antiguo, Ed Gain. Los policías, desconcertados, visitan a Jerry Brudos intentando hallar un patrón. En sus archivos, un detalle se repite. Todos los asesinos en serie mencionan a Ed como su héroe. Entonces ocurre algo inesperado. Deciden contactar con él, aunque 3 años antes rechazó toda entrevista. Esta vez Ed acepta. En la sala blanca del hospital mental, su mirada fija se cruza con las fotografías de los crímenes de Ted. Los cadáveres ya no me excitan como antes, murmura. Silencio. Luego agrega que Ted, como él, es un solitario que busca a su madre en cada cuerpo desenterrado. Los agentes lo escuchan con una mezcla de repulsión y fascinación. Cuando revelan que Bundy guarda las cabezas de sus víctimas, Ed responde con precisión quirúrgica. Habla de sierras, de cortes, de modelos específicos que Ted podría haber usado. La atmósfera se vuelve espesa, una mente diseccionando otra.
En otra prisión, otro nombre emerge, Richard Speck. La imagen cambia. Speck ríe entre rejas mientras le cuenta a un recluso que Ed Gein es su ídolo. Dice que fingir locura fue su mayor hazaña, su manera de escapar. Afuera, en el hospital mental, Ed envejece. Lee un periódico tras otro, siguiendo los crímenes de Ted. Su respiración es más lenta, pero su mente sigue girando. Un día recibe una carta. Es de Speck. Lo idolatra, lo llama maestro, le cuenta cómo Ted también lo admiraba, cómo las ideas de Ed se convirtieron en ecos dentro de otros asesinos. Lo perturbador es que Ed siente orgullo y repulsión al mismo tiempo. Dijo que el que matara a todas esas enfermeras le dio una idea y que planea masacrar una casa llena de universitarias. Luego, el plano cambia de nuevo. El detective Will Stanton, investigador del caso Bundy, lo visita. Ed le muestra la carta y comenta detalles del coche mencionado por Ted. Stanton escucha con atención. Gracias a sus deducciones, la policía da con Ted Bundy. Su arresto inunda los noticieros. En el televisor del hospital, Ed observa las imágenes. Por primera vez sonríe con alivio. Siente que tal vez ha redimido algo de sí mismo. Ross entra al cuarto con una sombra en el rostro. Le dice a Ed que tiene cáncer de pulmón, solo unos meses de vida. La noticia cae como una campana apagada. Ross le sugiere escribir su propia historia antes de que otros la distorsionen, pero Ed niega con la cabeza. No quiere añadir nada más al mito. Ya contaron demasiado, dice. Pasar estos últimos meses escribiéndola, dejar las cosas en claro. Muchas personas ya contaron mi historia, ¿no lo crees? Entonces ocurre algo inesperado. Adeline aparece. Su mirada es la de alguien que ha cruzado el límite. Le confiesa a Ed que también estuvo al borde de matar. Yo te amé, dice él, pero tú nunca me amaste. La tensión se disuelve en tristeza. Ed le pide que no mate a nadie, que se aparte del resentimiento. No somos nuestros fantasmas, susurra. Ella se marcha. Más tarde la cámara se apaga lentamente. Ed duerme. Su respiración se apaga también. En su sueño, Augusta, su madre, lo espera. Le sonríe. Hiciste historia, hijo. El mundo te recuerda. Pero Ed solo responde, solo quise impresionarte a ti. Cambiaste el mundo. A la única a la que quería impresionar era a ti. La pantalla se funde en negro. Afuera, el mundo sigue. Nacen nuevas películas, nuevos monstruos, todos con el mismo eco. El nombre de Ed Gein, convertido ya en mito, en advertencia, en leyenda.